mecánica de suelos. Evidentemente, este es un laboratorio, o ustedes van a ser privilegiados de comenzar o recomenzar este nuevo laboratorio de forma presencial, ¿verdad? Donde nosotros vamos a dictar algunas de las prácticas con los equipos que contiene esta universidad, ¿sí? Que contiene esta universidad. La primera práctica que nosotros vamos a hablar se llama clasificación visual, ¿verdad? Clasificación visual. ¿Para qué nos sirve a nosotros la clasificación visual? Nosotros como ingenieros, cuando estamos a punto de realizar un estudio geotécnico, necesitamos ir al lugar y dar reconocimiento al tipo de suelo, ¿verdad? Que existe en campo. Por eso se llama clasificación visual. ¿Por qué? Porque nos permite de alguna manera extrapolarnos o pensar en qué ensayos de laboratorio vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos reconocer los materiales, ¿verdad? Claro, por supuesto que en esta primera parte del laboratorio, en conjunto con la teoría, al final de la materia, ustedes tendrán una cierta capacidad para analizar los requerimientos del suelo o para la solicitud de tipos de ensayos que nosotros vamos a realizar. Ahora vamos a comenzar como en pañales, ¿sí? Ciertamente, cuando nosotros nos piden un estudio de suelo, nosotros vamos al campo, ¿verdad? Y observamos muchísimas características, muchísimas situaciones que hay dentro del campo, pero una es tomar el material y ver más o menos qué tipo de material nos estamos enfrentando, ¿sí? Para ya ir haciendo nuestra redacción, ¿verdad? En nuestra bitácora, de tal manera de ya ir recabando información. Dentro de la primera clase que hablamos del laboratorio de estudio geotécnico, ¿verdad? Uno tiene que tener una bitácora e ir anotando todo lo que preguntó, si es posible llevar una grabadora, porque a veces hay que consultar con las personas pertenecientes al lugar sobre hechos del pasado que quizás nosotros no conocemos por la edad o porque los vivimos en el lugar, y los que son vaqueanos, como dicen por allí, son los que nos van a dar cierta información a nosotros. Entonces, para clasificar el suelo, ¿verdad? Para clasificar el suelo, la realidad que nosotros tenemos es que todos los materiales que vemos ahorita ya en las bolsitas que yo les coloqué en la bolsita, lo vamos a ver separados mecánicamente, pero en realidad todo eso está revuelto, ¿sí? Todo está revuelto. Pero nosotros, para poder comenzar a clasificar el suelo, nosotros vamos a hablar sobre algunas características principales que nos ayudarán a clasificar el material. Por ejemplo, comencemos por el tamaño, ¿verdad? En cuanto al tamaño, vemos que las gravas, ¿verdad? Las partículas que van desde 76.5 milímetros hasta 4,75 milímetros son gravas, ¿sí? Se llama grava. Dentro de la grava hay una subdivisión que es grava gruesa, grava media, grava fina. Eso lo aprenderemos nosotros a discriminarlo en la práctica de granulometría, ¿sí? Las arenas también van desde 4,75 hasta 0,075 milímetros, y las arenas se designan con la letra S y también tienen una subdivisión de arena gruesa, arena media y arena fina, ¿sí? Los limos con la letra M, 0.075 milímetros hasta 0.02 milímetros o 2 micrones. Esto, y luego vienen las arcillas que se designan con la letra C, que son partículas menores de 0,02 milímetros o 2 micrones, ¿verdad? Ahora, partículas mayores de 76,5 milímetros se llaman piedras o peñones. Normalmente nosotros no tomamos en cuenta esas partículas para llevar al laboratorio, solamente tratamos con partículas menores de 76.5 milímetros. Solamente decimos en campo, más o menos del material que me traje es el 100%, pero de ese 100% que me traje, de ese 100% que hay en campo, un porcentaje queda de partículas, piedras y peñones por arriba, ¿verdad? Bueno, 30, 40%, y me traje el 60% al laboratorio. Y ese 60% nosotros lo vamos a convertir en el laboratorio en un 100%, pero ya les explicaré cómo se hace eso el día que veamos las prácticas de granulometría, ¿sí? El día que hagamos la granulometría. Entonces, cada uno de estos tamaños acá en el laboratorio va a tener unos tamices
que lo vamos a representar luego en la práctica de granulometría. Ahora, vamos a ver, de acuerdo a la forma, ¿verdad? También existen, por ejemplo, suelos angulares, suelos subangulares, partículas planas, partículas alargadas, suelos subredondeados, hay suelos redondos y muy redondos. Que esto tiene que ver con el transporte, ¿verdad? Ahí en las diapositivas que nosotros tenemos, los suelos angulares y subangulares son los suelos que tienen poco transporte. Han sido quebrajados, ¿verdad? Y tienen poco transporte. Los suelos redondeados, los suelos subredondeados tienen mediano transporte y los suelos redondos, muy redondos, tienen muchísimo transporte. Y el transporte en estos casos normalmente es el agua, ¿verdad? A través de los ríos, ¿verdad? También las partículas planas y alargadas también sufren transporte y sus aristas se van suavizando, eso lo vamos a ver aquí. Ahora, por color, ¿verdad? Es otra característica. El color, los colores claros son suelos inorgánicos y los suelos color oscuro que van desde el marrón hasta el negro son suelos orgánicos. Ojo, hay suelos de color oscuro que no son orgánicos y lo vamos a ver allá. No solamente vamos a decir son orgánicos porque ya es oscuro, no, hay suelos inorgánicos, colores oscuros, ¿verdad? Pero ¿quién me va a determinar si el suelo es orgánico o no? Primero, lo que yo les dije a ustedes, los suelos orgánicos ocupan mucho volumen, pero pesan muy poco, ¿sí? Pero eso me lo va a determinar el peso específico relativo de los sólidos, que es uno de los ensayos que nosotros vamos a realizar en el día de hoy, ¿sí? Entonces, hay colores claros que son suelos inorgánicos. Y los suelos oscuros que van desde el marrón hasta el negro son suelos inorgánicos, suelos orgánicos. Y también existen los colores, por ejemplo, colores como color ladrillo, colores amarillentos, etcétera, etcétera, pero son productos de la formación que tiene el suelo, Ahora, en cuanto a textura, ¿verdad? La textura solamente me sirve para discriminar si son limos o si son arcillas, porque los suelos que tienen partículas grandes como gravas, arenas, no necesito por textura, porque ya uno puede ver las partículas. Ahora, los suelos muy finos, los limos y la arcilla, sí hay que tomar en cuenta la textura. Los suelos, las arcillas, en estado seco, se sienten suaves y tienen sensación de talco. Sensación de talco como el que lo colocamos en los pies, que es como suave, ¿verdad? Ahora, cuando la arcilla está húmeda, la sensación es jabonosa, pegajosa, ¿sí? Ahora, los limos secos son ásperos, pero secos, pero húmedos, se permanecen inertes, no tienen plasticidad.
Esto estamos hablando de si yo agarro un suelo húmedo, miento. Si yo agarro un suelo seco, ¿verdad? Y lo toco y es áspero, pero si yo lo humedezco, posiblemente en los limos uno inclusive ya no se siente pegajoso, pero comienza a sentir unos ciertos granos que no los puede visualizar. Los limos y la arcilla no pueden visualizar la forma del grano, pero cuando uno se humedece ya siente alguna forma de grano, por ejemplo en los limos como tal. Entonces, eso en cuanto a la textura. Hay otros ensayos que me ayudan a definir los tipos de fino, ¿verdad? Es decir, pruebas para definir tipo de fino. Llamando finos limos y arcillas. Limos y arcillas. Entonces existe la prueba de la tenacidad, la prueba de la dilatancia y la prueba de la resistencia al seco. Y la prueba de la resistencia al seco. Para estas tres pruebas se prepara material pasante por el tamiz número 4, y se humedece hasta una consistencia normal. Consistencia normal. ¿Qué es una consistencia normal? Yo no sé si ustedes cuando ya vieron materiales de ensayo, que me imagino que ya lo vieron, ¿verdad? Ahí se prepara lo que es la consistencia del cemento, ¿sí? Y la consistencia del cemento consiste en humedecer el cemento, pasarlo como con una cierta cantidad de agua, pero pasarlo, primero se prepara en una batidora, luego se pasa de mano a mano y se lleva a la penetración Big Cap y ahí obtenemos la consistencia normal. En el suelo no. En el suelo la consistencia normal es humedecer un suelo, pasarte por el tamiz número 40, ¿verdad? Por el tamiz número, aquí es número 40, por el tamiz número 40, pero humedecerlo como si vamos a hacer una arepa. Ni mucha agua, ni muy poca, porque si muy poca queda muy cerca la masa. Si le coloco mucha, entonces la masa no agarra forma. Entonces es como preparar una masa de harina pan, como bien sea Cali o la que fuera, la marca que fuera. Entonces, ¿qué hace uno? Una vez que tiene preparado el material hasta consistencia normal, la tenacidad consiste en tomar una pequeña cantidad de la muestra y formar rollitos, ¿verdad? Que tengan un espesor de 3 milímetros, ¿verdad? Que comiencen a agrietarse y que dejen de marcar humedad sobre la superficie. Es decir, que voy a hacer unos rollitos, ¿verdad? Sobre una superficie laminar de vidrio, hago que tengan 3 milímetros de espesor, que comiencen a agrietarse, pero también tienen que dejar de marcar humedad. Una vez que tiene estas tres condiciones, eso se llama límite plástico y nosotros lo vamos a calcular en la práctica de límite de consistencia. Pero para la práctica de tenacidad consiste en tomar esta muestra en esas condiciones, disgregarla de nuevo con los dedos y tratar de unirla de nuevo. ¿Sí? Entonces, la facilidad o la dificultad que tiene el suelo para dejarse unir de nuevo, eso me indicará el tipo de fino. Si se une inmediatamente, es una arcilla. Si no se une, es un limo. ¿Sí? Ahí solamente puede ser limo de arcilla. Si uno coloca, si el fino que tiene pasante por el tamiz número 100 es un limo muy inerte, pasante por el tamiz 40, que ahí hay arena, y uno comienza a hacerlo, si es pura arena,
esos rollitos se van formando, pero no podemos llegar a 3 milímetros y comienza a abrirse como un tubo, como si fuera un hueco transversal. En lo que uno lo está enrollando, se forma un hueco transversal. Entonces, ahí ya no podemos llegar a esta condición, ¿sí? Entonces, o es limo, o es arcilla, o es mezcla, porque si hay unas partículas que se unen y otras no se unen, es una mezcla limo y arcilla, ¿sí? Ahora, la dilatancia es otra prueba que se toma de ese mismo material una pequeña cantidad de suelo y la colocamos en la palma de la mano. Y con la mano contraria comenzamos a golpear, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que cuando tomemos esa muestra, el agua, si la muestra es arcillosa, yo le voy dando y no sale agua, ¿sí? Por agitado. Si es un limo, comienza a salir agua, pero muy lentamente, ¿sí? Entonces, la superficie se torna brillante como si fueran los lentes de María Alejandra, ¿verdad? En la parte de arriba, si comienza a salir agua, es brillo, así brilloso, ¿verdad? Y si no sale agua, es opaco. Entonces, si no sale agua, es arcilla. Si sale agua, es un limo. Como el material es pasante por el camino número 40, posiblemente eso ahí tiene arena. Y si es pura arena, uno apenas nos toca y comienza, inclusive el agua comienza a gotear, porque no tiene capacidad de almacenamiento. Entonces, eso es una forma de identificar también el tipo de fino, ¿sí? La resistencia al seco consiste en, de ese mismo material, generar unas pequeñas esferitas de aproximadamente 1 centímetro cúbico, conformarlas y dejarlas secar al aire hasta peso constante, o sea que se las hago hoy, posiblemente ya mañana estén secas. Luego, ¿qué voy a hacer con esas partículas? Voy a tratar de destruirlas con los dedos, Entonces, si yo la puedo agarrar y la destruyo inmediatamente con la compresión de los dedos, eso indica que si apenas lo toco, es una arena pura. Si lo toco y logro dar alguna cierta fuerza, pero la rompo, entonces es un limo. Pero si no lo puedo romper con la yema de los dedos, es una arcilla, ¿sí? Es una arcilla. Porque la arcilla no la podemos romper con los dedos. Yo la puedo romper con un martillo, con algún otro elemento, pero la práctica es compresión, resistencia al seco es comprimir con los dedos, ¿sí? Con los dedos, ¿sí? Entonces, esto es más o menos en general lo que vamos a ver ahorita allá. Deténgala ahí. Acá he traído estas muestras. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos como muchas bandejas acá, ¿verdad? Pero ahora el laboratorio, pues como está en proceso de reapertura, pues entonces hay que buscar algunas herramientas, o sea, por ejemplo, tipo bandejas para colocar los materiales. Pero yo quisiera mostrarles a ustedes, esto es parte de algunos de los suelos, ¿verdad? Tal como vienen los suelos. Si ustedes se ponen a mirar acá, así vienen los suelos. Así los llevamos al laboratorio, bien sea, por ejemplo, un suelo granular, ¿verdad? Esto tiene arenas y gravas, ¿verdad? Poco finos, ¿sí? Tiene muy poco fino. Ahora, este otro material, ¿verdad? Tal cual, posiblemente arenoso limoso, ¿verdad? Arenoso limoso, ¿verdad? Como tal. Entonces, fíjense. Ahora, aquí, por ejemplo, fíjense, esto sería una prueba de resistencia al seco. Si esto fuese una prueba de resistencia al seco, mire, yo trataría de romper. Entonces, fíjense, yo logro romper, pero algunas partes son duras. Posiblemente tenga limo y tenga arcilla, ¿sí? Tenga de ambas. Ahorita yo explico y ustedes luego van a tener la experiencia de tocar y van a preguntar, ¿sí? Este material que está acá, este material es una arena, ¿verdad? Es una arena con fino, puede ser limo, arcilla o combinación. Ahora fíjense, este es un material que traje. Esto es un suelo limoso, ¿verdad? Un suelo limoso, tal cual como se lleva al laboratorio. Por supuesto que esto viene en sacos. Yo apenas traje una proporción para que ustedes tocaran. Acá alguien me preguntaba que si esto era un barro. Ajá, lodo, es un lodo, porque mezcla de agua y suelo se hace un lodo. Pero este material es con un contenido de humedad tal cual como está en el campo, ¿verdad? Ya nosotros acá en la práctica aprenderemos cómo nosotros vamos a determinar que si granulometrías, que si límites de consistencia para caracterizar el material y algunas otras pruebas que se requieran, que sean necesarias, ¿sí?
Fíjense, aquí hay un material arcilloso, ¿sí? Material arcilloso. Bueno, no sé, yo creo que inclusive podemos aprovechar de ir tocando de una vez estas muestras, ¿verdad? Para cuando pasemos para allá, si ustedes tienen a gusto de tocar, ¿verdad? Esto es una arena que está seca, lo pueden tocar así, ahorita ya nos lavamos las manos. ¿Sí? ¿Sí? Miren, los ingenieros civiles tenemos que ensuciarnos, si no va a ser puro trabajo oficina, muchachos. Mire, esto es una arena, alguien preguntaba que es como una arena de coro, bueno, no sé, esto tiene fino, ¿verdad? Y esto es una arena, ¿sí? Pero fíjense que ya los materiales arcillosos o se ponen muy rígidos, ¿verdad? Este material tiene algo así y se empiezan a colocar muy rígidos. Entonces, si usted lo encuentra en campo seco, dice, no, bueno, esto pareciera que tiene algo de arcilla porque está muy rígido. La prueba de la resistencia al seco me lo dice. O los contiene húmedos, pero si toca con humedad, entonces ve la sensación que hay entre cada uno. Como tal. Sí. Ahorita vemos a ver si hacemos la prueba de la dilatancia, como tal. Entonces, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, aquí los coloqué más o menos en los tamaños, ¿verdad? En los tamaños que los discriminé allá en pizarra. Por ejemplo, estos son arcillas, ¿verdad? Estos son arcillas puras. Una se llama caolín y otra se llama bentonita. Esta debería estar acá porque la bentonita es mucho más pequeña. Es más, la bentonita permanece en suspensión con agua, ¿sí? Las partículas que son menores de 0,02 milímetros, hay unas que decantan, pero hay otras que quedan en suspensión, ¿verdad? Que nunca decantan. O sea, se prepara una solución de agua con alguna arcilla y esa arcilla nunca jamás decanta. La única manera de que decante es que pierda el agua y que se seque, ¿sí? Entonces, de estas dos son arcillas, pero una es más arcillosa que la otra. En estado seco, esta pudieran decir ustedes, profe, pero esto es un limo. Pero cuando lo humedecen se van a dar cuenta que comienza a colocarse pegajosa, chiclosa, suave, dependiendo de la cantidad de agua. Los limos, que sería por tamaño, que está acá, ¿verdad? Entre 0,075 y 0,02 milímetros, son suelos inertes. Usted lo va a mojar esto y no van a encontrar nada de plasticidad. Las arenas, hay tres: la arena gruesa, la arena media y la arena fina, ¿sí? Más o menos esto es una arena fina, ¿verdad? Una arena media y una arena gruesa, ¿verdad? Ya veremos los tamaños en el día de la granulometría. Por acá traigo para que vean, esto es una arena limpia, ¿verdad? O sea, es decir, una arena lavada de río. Dentro de las gravas tenemos gravas finas, gravas medias y gravas gruesas. Inclusive estas que están acá son gravas gruesas. Lo que pasa es que ya las discriminé con otras características de forma. Pero esto consiste en gravas. Todo esto son gravas. Claro, aquí puse una piedra picada como para dejarla en la bolsita. Entonces, esto sería por tamaño, por tamaño. Ahora, por decir por formas, aquí hay, mire, formas redondas, hay formas subredondeadas, ahorita las sacan para que las vean, formas angulares, ¿verdad? Por acá, esto es una lupita, ¿verdad? Tiene algunas aristas, ¿verdad? Otras ya suavizadas, partículas largas, partículas planas, ¿verdad? Partículas subangulares, y aquí hay una cosa que se llaman terrones, como aquel que tiene unos ciertos terrones. Estos terrones no lo podemos clasificar así en el laboratorio. Esto hay que disgregarlo, pero no se puede disgregar a golpe, sino hay que disgregarlo con agua. Hay que humedecerlo para que se disgregue y luego practicar la granulometría. Eso lo veremos el día que veamos la práctica de granulometría, ¿sí? Por aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, esto es un suelo orgánico, ¿sí? Suelo orgánico son suelos que de alguna manera tienen un peso específico menos, pero ocupan mucho volumen. Mire, esto es un suelo orgánico. Y esto se identifica fácil porque, bueno, a veces nosotros inclusive compramos de este tipo de tierritas para sembrar las plantitas, ¿verdad? Como tal. Aquí, por ejemplo, para reconocer un cuarzo, yo no les voy a decir si es una arena o una grava, hay de todo. Tiene, por ejemplo, puede tener una grava media, puede tener grava fina, arena, ¿verdad? Pero esto es un cuarzo. Acá tenemos una arena color naranja. Si la humedecemos, a veces tenemos la idea de que todo lo que es color naranja es plástico, ¿verdad? Como plastilina. Entonces no es así, ¿verdad? No, esto es una arena de color, y el color depende de la formación, del tipo de formación del suelo,
como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, esto sería respecto a eso. Uno toma una pequeña material y comienza a golpear. ¿Sí? ¿Ven cómo el agua comienza a salir? ¿Verdad? Esto, claro, esto es una arena. El agua sale inmediatamente, pero si fuera un limo, sale lentamente. Pero si fuera una arcilla, posiblemente no salga. Permanezca la superficie, permanece opaca. ¿Sí? Las dos. Mire, muchachas. Este sería, pasa que debería ser una lámina mayor, pero la prueba de la tenacidad consiste en hacer rollitos, ¿verdad? Consiste en hacer unos rollitos, ¿verdad? Por supuesto que esto mantiene cierta humedad hasta que no comiencen a agrietarse y a despegarse, agrietarse y a dejar de marcar humedad sobre la superficie, todavía no será el límite plástico, ¿sí? Una vez que ya se ha hecho y que ya esté requebrajada y tenga los 3 milímetros de diámetro, que es más o menos esto que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿uno qué hace? Ese material comienza a disgregarlo, ¿verdad? Y trata de unirlo. Si se une inmediatamente, entonces es una arcilla. Si no se une, es un limo. Pero si algunas partes se unen y otras no, entonces es un limo arcilloso, ¿sí? Entonces, es una forma de resistencia al seco. Entonces, aplicamos allá resistencia al seco, aplicamos aquí tenacidad y aplicamos dilatancia, ¿sí?